Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube Caminando como Jesús. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Darlene Espinal y estoy haciendo una serie del libro de Gálatas. Hoy vamos por el capítulo 4, ya vamos por más de la mitad del libro, porque el libro tiene 6 capítulos. Así que te invito, si no has visto el video 1, 2 y 3, que puedas ir a verlo para que entiendas un poquito más sobre lo que vamos a hablar hoy. Como mencioné en el video pasado, el propósito no es que yo diga todo lo que esto nos revela, porque obviamente ya no lo sé todo, pero por lo menos tener una idea principal de los puntos más claves, yo diría. Y si algo se me escapó, pues ustedes lo pueden poner en los comentarios o también comentar y compartir sus enseñanzas, sus aprendizajes, porque obviamente así aprendemos todos, ¿verdad? Ustedes de mí como yo de ustedes. Y bueno, vamos a empezar con una oración como siempre me gusta para darle inicio a este estudio, que sea el Espíritu Santo y no yo dando este estudio, poniendo palabras en mí, trayendo revelación a sus vidas, a sus corazones y convicción a nosotros. Amén. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por este momento tan preciado, por este estudio bíblico, Señor, que vamos a tener en tu presencia, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos, ayudándonos a entender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, guíanos, enséñanos, revélanos tu verdad. Padre amado, cada aquel que esté viendo este video, que seas tú tocando su corazón, que seas tú transformando conforme a la luz de tu palabra. Ayúdame, Señor Espíritu Santo, a poder explicar y entender estas palabras tan poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, voy a tratar lo mejor por expresar o explicar con la ayuda de Dios esta carta tan poderosa. A veces como que me frustro porque hay tantas cosas, tantas ideas y pensamientos y enseñanzas que vienen a mi mente cuando yo estudio, y luego cuando estoy frente a la cámara como que se me olvida, no sé por qué. Es diferente, no sé si ustedes me entienden, pero es diferente estudiarlo a solas y luego estar frente a una cámara. Como que a veces uno se bloquea y como que las ideas no son iguales y luego digo, ay, se me escapó esto, lo otro. Y bueno, el Señor que me ayude a compartir lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero como siempre digo, por favor, comenten lo que yo no capté o cosas que ustedes pudieron aprender, así podemos todos aprender para la gloria de Dios. Amén. So, sin más preámbulo, vamos a empezar. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Lo voy a dejar ahí porque el apóstol Pablo está haciendo como una analogía aquí. Y dice básicamente, imagínense que hay un heredero, pero ese heredero es menor de edad. Un niño que vive en una mansión. Y dice que aunque sea el dueño de todo, el esclavo es igual a ese niño. O sea, no hay una diferencia entre el esclavo. Dice, nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, dice, ese niño tiene que estar bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha
fijada por su padre, ¿verdad? Y es que si uno se pone a pensar, que yo puse, un niño está en peligro si le dan la herencia siendo menor, porque lo puede malgastar, no tiene la madurez suficiente para poder administrar todo ese dinero. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, dice, así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por el principio de este mundo. Pero no es una edad específica que el apóstol Pablo está diciendo, porque en esa cultura del tiempo pasado romano, para tú ser mayor de edad, no era una edad específicamente que ellos determinaban, sino una capacidad de madurez. Cuando el padre determinaba que un niño dejaba de ser niño, así era como ellos lo determinaban, según lo que yo pude estudiar de los comentarios bíblicos durante este estudio, ¿verdad? Hoy en día, un menor de edad en Estados Unidos es considerado menor de 21 para abajo. En República Dominicana, que es mi país original, de 18 para abajo. Pero aquí Pablo no está hablando de una edad, sino de una madurez espiritual. Entonces, este libro, el principio de este estudio, nos está invitando a la madurez espiritual, porque dice que cuando se cumplió el plazo, ¿verdad? El plazo indicado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Pasamos ya a heredar esas promesas que el Señor tenía para nosotros cuando fuimos lo suficientemente maduros. Porque cuando este niño es menor de edad, es incapaz de administrar las cosas sabiamente. Entonces somos llamados a una madurez, somos llamados a crecer para recibir nuestra herencia prometida. Y dice que este esclavo era igual que este niño. Y al contrario, ¿verdad? Los esclavos eran tutores, eran administradores. Entonces ese niño tenía que estar bajo la autoridad de ese esclavo mientras fuera menor de edad. Y dice Pablo, así mismo éramos nosotros cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿Cuáles son los principios de este mundo? Las leyes que le fueron dadas a Moisés. Definitivamente esto es una carta a la libertad, una carta a nuestra libertad. Porque si ustedes se fijan, está hablando aquí de esclavos, esclavitud. Nosotros éramos esclavos antes de que llegara la gracia, antes de que Jesucristo viniera a morir por nosotros. Porque nosotros estábamos bajo estatutos, ¿verdad? Antiguos, bajo un régimen que nadie pudo cumplir. Muchas personas se están preguntando y dicen, yo no entiendo qué es lo que es la ley, no comprendo la gracia. Hay como muchas preguntas, mucha confusión sobre este tema. Y esta carta de Gálatas lo explica lo mejor posible. El apóstol Pablo lo explica de diferentes maneras, poniendo diferentes ejemplos. Por eso les invito a ver el video 1, 2 y 3 para que puedan entender un poquito este tema. Pero les voy a comentar un poquito para que, si ustedes no han visto los otros videos, tengan una idea. Este mundo estaba en caos. Este mundo no tenía un orden, un patrón que seguir. Y el Señor dijo, por sus transgresiones, yo le voy a dar esta ley como un guía para llevarlo. Dice la versión que yo estoy leyendo en la NBI, Nueva Versión Internacional, pero la Reina Valera 1960 dice ayo. La ley sirvió como un ayo. Y ayo traducido del griego al español es nana, como una nana, una niñera que lleva a la escuela al bebé,
al niño que cuida diariamente mientras los padres no están. Entonces, esta ley fue como un ayo, una nana, una niñera que sirvió muy grandemente, hizo un papel increíble para guiarnos hasta Cristo. Entonces, este fue el propósito de la ley, que no estuviéramos sin un orden, sin un guía. Más, sin embargo, hay una belleza tan grande y profunda de la ley. Yo la escribí aquí, que la belleza de la ley es que nos recuerda lo incapaces que éramos sin Cristo. O sea, es como que nosotros nos dimos cuenta, digo nosotros, como que yo estuviera en este tiempo del Viejo Testamento, ¿verdad? Pero yo no estuve ahí. Ellos se dieron cuenta, mejor dicho, de que no eran capaces de cumplir toda la ley para agradar a Dios. Y dijeron, yo no puedo solo, yo necesito algo más. Y ahí es donde viene Cristo como Salvador, ¿verdad? Ya Él nos dio el regalo de la salvación por fe, a través de su gracia. Entonces ya esos 613 mandatos o reglamentos de la ley no eran necesarios para poder ser salvos. Ya no era por obras o cosas que tú debías de hacer, sino ahora era por fe en Jesucristo. La ley era dividida en 3 categorías. Estaba la ley civil. La ley civil eran las leyes que se le dieron a los gobernantes, ¿verdad? Los políticos de ese tiempo para poder comandar ejércitos y pasar esas leyes de reino en reino. Estaba la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales eran lo que Dios quería que el pueblo hiciera para agradarle en términos de sacrificios. A los sacerdotes se le dieron para hacer rituales y todo ese tipo de cosas que hacían para invocar a Dios. Y luego estaba la ley moral. Dentro estaba incluida los 10 mandamientos, ¿verdad? En total eran 613 leyes, pero estas leyes eran muy difíciles de cumplir. Nadie, ni el mismo Moisés, a quien se le fue dado originalmente, las pudo cumplir completa. Entonces, esta es la belleza de la ley, que nos enseña a depender de Cristo. Nos enseña que solo no podemos, mis amados hermanos. Entonces, Pablo aquí está diciendo, nosotros éramos menores, o sea, éramos inmaduros en pocas palabras, no estábamos capacitados porque estábamos esclavizados bajo los principios de este mundo. Entonces, luego, si ustedes se fijan, el esclavo tenía señoría sobre el niño, el heredero, pero luego el niño pasa a ser dueño del esclavo. ¿Ah? Entonces ahora nosotros pasamos a ser autores, tener autoridad sobre la ley, porque Cristo nos dio esa autoridad. Ya nosotros no tenemos que vivir por ellas. Ya nosotros tenemos autoría sobre estas leyes, ¿verdad? Ya vivimos por fe en Jesucristo. Así que vamos a continuar. Y dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Qué belleza! Ahora pasamos de ser esclavos a hijos, ¿verdad? Ahora somos herederos. Nosotros éramos esclavos anteriormente cuando vivíamos bajo el reglamento de la ley, pero ahora pasamos a ser adoptados a través de Jesucristo. Ahora somos hijos. Dice aquí, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Para rescatarnos, que estábamos bajo esta esclavitud, estas reglas imposibles de cumplir. Y ahora dice que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Nosotros tenemos el espíritu de Jesús dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya,
Porque ahora Dios nos envió un consolador que va a vivir dentro de nosotros, a morar dentro, que es el Espíritu Santo. Y dice este Espíritu, clama, Abba Padre. No dice este Espíritu, dice Abba Padre. O este Espíritu ora, Abba Padre. No, dice clama. ¿Qué es clamar? Clamar es como un ruego, un llanto, algo desesperado. Abba Padre, nosotros ya tenemos dentro de nosotros este espíritu que anhela de Dios, que anhela cada día que el Padre nos llene de su presencia. Abba era como una palabra de confianza que un niño judío le decía a su padre. Es como en el español nosotros quizás le podemos decir papito, papi, papá, ¿verdad? Entonces nosotros ya que tenemos este espíritu, ya no somos esclavos, sino hijos. Y como somos hijos, ahora también somos herederos de esta promesa. Porque acuérdense, Pablo empieza diciéndonos un ejemplo de que el niño es el heredero de todo lo de su padre. El esclavo no tenía ninguna heredad, pero el niño sí. Entonces ahora nosotros heredamos toda esta promesa cuando nos hicimos hijos por creer en Jesucristo. Qué gran milagro, mis amados hermanos. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pueden subrayar esa palabra ahí, de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Wow. El apóstol Pablo dice aquí, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses, o sea, de estas leyes, de estas cosas que teníamos que hacer, ¿verdad? Incluso en el Antiguo Testamento, personas se crearon estatuas, dioses, porque ellos tenían, y humanamente también tenemos ese sentir constante de que tenemos que hacer algo evidente, algo físico para poder ganarnos la salvación. Constantemente estamos buscando hacer cosas para sorprender a Dios, para agradar a Dios, para sentirnos que somos salvos y que pertenecemos. Pero Dios dice aquí a través del apóstol Pablo, ustedes ya son hijos, ya somos hijos, no tenemos que hacer nada. Y es una lucha constante, les soy sincera, porque a veces cuando nosotros no hacemos nada para el Señor, nos sentimos como que sentimos esa necesidad de hacer algo, ¿verdad? Pero ya no es por obra, ya no hay cosa suficiente, no hay manera de poder ganarnos esa salvación, porque ya la heredamos solamente con creer en Jesús. Antes éramos esclavos de estas cosas, de estos dioses falsos. Incluso se hicieron estatuas, venerando y adorando dioses y ¿verdad? Haciendo sacrificios a Baales. Esta gente del Antiguo Testamento porque tenían esta necesidad. Pero hoy en día esta generación es igual. Esta generación adora muchísimas cosas y trata de hacer muchas obras para poder sentirse que son salvos. Pero ya las obras no valen para nosotros comprar nuestra salvación, si así se dice. La salvación no es comprada, es dada por gracia, porque gracia quiere decir favor inmerecido de Dios. Si quieren anotar esa palabra ahí, una notita. Gracia quiere decir favor inmerecido de Dios. Entonces, esto es una carta a la libertad. Yo compartí al principio que el reformador Martín Lutero, me parece, aquí lo tengo anotado, llamó esta carta Bombora, mi Bombora. Dice, estoy casado con ella. Dice Martín Lutero que estaba casado con esta carta, ¿verdad? Porque esta carta era una carta tremenda. Esto era una carta de libertad.
Dice que los Gálatas, esta carta ha sido llamada la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Y sí que lo es, la Carta Magna, sí que lo es, porque literalmente a través de esta carta podemos entender el propósito de la ley, el papel que jugó la ley, que fue muy importante, muy esencial hasta ese punto. Ya ahora no somos guiados por el guía de la ley, ahora somos guiados por Jesucristo. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, las fiestas, los meses, las estaciones, los años. Entonces, ¿cómo es que nosotros, después de haber sido libres totalmente, queremos volver a eso? Yo puse aquí, y lo voy a escribir aquí en mi Biblia, si ustedes lo quieren escribir. Nos quedamos encerrados en una prisión que Cristo ya abrió. Mis amados hermanos, Cristo abrió las puertas de esa prisión. ¿Por qué permanecemos adentro? Tenemos que salir. Pablo dice, temo que yo me estuviera esforzando en vano. Yo temo eso, dice el apóstol Pablo, porque él se esforzó tanto para que pudieran entender la gracia, la fe en Jesús. Y ahora el apóstol Pablo dice, wow, es como que yo vine y les enseñé esto, ustedes vuelven atrás sin ninguna razón, no tiene sentido volver a ser esclavos. Temo que todo lo que yo hice fue en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me haya ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Y eso es algo que pasa mucho. Cuando nosotros confrontamos a las personas con la verdad de Cristo, hasta enemigos de nosotros se vuelven. Y Pablo lo que le estaba diciendo era, yo entiendo su posición, porque el mismo apóstol Pablo vivía en una esclavitud. Cuando él perseguía a los cristianos, él era esclavo de ese sistema. Él también vivía lo que era la ley y la vivía con excelencia. La vivía con todo poder, a todo dar, a tal punto que los mataba, los perseguía, ¿verdad? Pablo defendía esta ley con todo. Él dice, yo los entiendo a ustedes, pero ahora identifíquense conmigo, entiéndanme a mí, dice el apóstol Pablo. No es que ustedes me hayan ofendido en algo, no es que yo estoy ofendido porque ustedes se desviaron. Y ahí muestra, mis amados hermanos, el nivel y la profundidad de amor y de importancia que el apóstol Pablo le daba a otros hermanos cristianos de la fe. Por eso es que el apóstol era una persona tan, pero tan, y es todavía admirada por todos nosotros, el cuerpo de Cristo, porque el apóstol Pablo le importaba su familia. El apóstol Pablo era un plantador de iglesias, el primer plantador de iglesias. Y él iba para atrás a revisar cómo iba la fe de sus hijos espirituales y de todas estas iglesias. Y él le dolía, él se conmovía, mis amados hermanos, cuando él veía que las personas se desviaban de la fe y de la fuente que es Cristo. Así que me impresiona tanto que el apóstol no iba como crítica, no iba en juzgadera, sino él confrontaba con la verdad, porque les importaba la salvación de ellos. Entonces, vamos a continuar con el versículo 17. Dice, esos que muestran mucho interés por ganárselo a ustedes, no abrigan buenas intenciones.
lo que quieren es alejarlo de nosotros, para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que dice, a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Entonces, el apóstol Pablo nos está haciendo aquí una comparación. Miren lo que son esclavos como viven. Miren lo que son libres como viven. ¿Por qué ustedes quieren regresar a esta esclavitud cuando la libertad es mucho mejor? El apóstol Pablo dice aquí, ¿por qué ustedes están haciendo caso a esta ley y ni siquiera la siguen completa? No tiene sentido. Nos estamos condenando y entrando en una maldición. Dice Pablo, yo vuelvo a sufrir como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea que Pablo constantemente buscaba una madurez espiritual en nosotros. Porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte de la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Wow. Amo esta carta. Amo al apóstol Pablo. Mis amados hermanos, somos hijos. Ya no somos esclavos. Somos herederos de toda la promesa. La esclava no tenía ningún beneficio, ninguna oportunidad. Era rechazada porque vivía en la esclavitud. Pero ahora, dice aquí, el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Así también sucede ahora. O sea, esta esclavitud persigue al que está bajo la gracia de Jesucristo. Los preceptos de la ley hoy en día aún siguen persiguiendo a esos que viven en libertad por la gracia de Cristo. Y muchos cristianos hoy en día, en el siglo XXI, no estoy hablando de este siglo antiguo en el cual Pablo le habló a los Gálatas, sino hoy en día, en este siglo, hay muchas personas que todavía viven bajo la Torá, bajo la ley de Moisés, y es triste, es lamentable. Muchas falsas doctrinas y enseñanzas por personas que se infiltraron a las iglesias, tratando de imponer nuevamente estas leyes en nosotros, haciéndonos creer que tenemos que hacer cosas y obras para ganar esta salvación que nos fue dada por gracia.
Ya somos hijos, ya somos libres por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si no, ese sacrificio de Jesús hubiese sido en vano. Y te preguntas y te das cuenta por qué el Señor trajo esta ley. Es para capacitarnos, guiarnos por un tiempo dado, por un momento hasta que conociéramos la verdadera libertad en Cristo y aprendamos verdaderamente a depender de Él. Es como que yo tenga un hijo y yo le pida que alcance algo que él no puede alcanzar por mí en la cocina, por ejemplo, y él me diga, mamá, es que no puedo alcanzar lo que me estás pidiendo. Entonces yo le digo, es precisamente por eso que te pedí que lo hiciera, para que te dieras cuenta que tú necesitas de mí para poder lograrlo. Y asimismo hizo Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento les dio esta ley a todas estas personas para que se dieran cuenta que ellos sin Dios no son nada, son incapaces, que todo el tiempo ha sido por fe en Jesucristo, y nosotros, si aprendemos a vivir por esta fe, venimos siendo parte de esta descendencia de Abraham, que fue llamado el padre de la fe. Mis amados hermanos, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos hasta la próxima. Espero que hayan aprendido un poquito más, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes saben muchísimo, demasiado, así que quiero que ustedes comenten lo que ustedes aprendieron y compartan también conmigo sobre esta carta tan poderosa. Los amo, los quiero y será hasta la próxima. Shalom.